Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar lo que el ADN antiguo cuenta de los que pasaron por la cueva El Mirón. Hablamos con Pere Gelabert. Imagina que entras en una cueva muy antigua, tanto que acumula sedimentos de 46.000 años y te dan la posibilidad de recuperar parte de su larga historia, no a través de los huesos o herramientas fósiles allí enterrados, sino en el ADN atrapado en el polvo que hay bajo tus pies. Eso es en parte lo que hace Pere Gelabert, investigador en el Departamento de Evolución y Antropología de la Universidad de Viena, quien ha liderado un estudio fascinante sobre el ADN antiguo conservado en los sedimentos de la cueva El Mirón, en Cantabria. Hoy hablamos con él sobre los resultados de este trabajo, un trabajo que, mediante el análisis del ADN antiguo extraído directamente de los sedimentos, ha permitido averiguar que por allí pasaron, hace decenas de miles de años, neandertales, humanos modernos y una larga lista de animales, entre los que figuran lobos, leopardos, hienas y cuones. Hoy hablamos con Pere Gelabert. Es profesor asistente de paleogenómica en el Departamento de Antropología Evolutiva de la Universidad de Viena. Desde allí nos habla. Acaba de publicar recientemente un artículo muy interesante en Nature Communications, que el título lo voy a decir así por encima, aunque no quiero que nadie salga corriendo, porque ya sabemos lo que ocurre con los títulos de los artículos científicos, ¿no? Una perspectiva del ADN sedimentario antiguo sobre la persistencia humana y carnívora durante el Pleistoceno tardío en la cueva del Mirón, España. Ahí está. Bueno, ante todo, un saludo, Pere. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Un placer, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues ya he mencionado algunas cosas que son interesantes, ¿no? Y que habrá que ir aclarando, ¿no? Hablamos en primer lugar, de una cueva, la cueva del Mirón. Eso está en el norte de España, en Cantabria. ¿Qué tiene de especial esa cueva? Yo diría que la cueva del Mirón tiene dos cosas que la hacen muy especial. Una es su naturaleza y la otra es la dedicación de la gente. La primera es que la cueva del Mirón es uno de los sitios arqueológicos del Pleistoceno final, del Pleistoceno superior en la península ibérica, que tiene un mejor registro. Y eso es porque en una época muy importante geológicamente y también desde el punto de vista humano, que es el último máximo glacial, entre hace unos 30.000 y 19.000 años, sabemos que la península ibérica era un refugio de animales y poblaciones humanas. Y la cueva del Mirón cuenta con un registro arqueológico muy impresionante de ese periodo y del periodo inmediatamente después de este, que es el periodo que nosotros conocemos como el magdaleniense, la cultura magdaleniense, donde el Mirón también cuenta con un registro impresionante de magdaleniense superior y medio, donde, por ejemplo, la cueva se hizo famosa en parte porque se descubrió este enterramiento magdaleniense que ellos llaman la Dama Roja, que es uno de los pocos enterramientos magdalenienses que existentes en la península ibérica y que en ese caso cuenta con un cuerpo entero, cosa que es bastante impresionante y bastante inusual. Sí, hablas aproximadamente de hace entre 17.000 y 12.000 años, ¿no? Sí. Pero al final lo que tenemos es una cueva que de alguna manera ha sido ocupada tanto por humanos como por animales de muy distinto tipo y que ahí han dejado pues sus restos, ¿no? Las ocupaciones más antiguas que tiene el Mirón son de neandertales. Los niveles más bajos que están excavados, que es el nivel 130, es un nivel del Paleolítico Medio, que llamamos, que es básicamente cultura neandertal, musteriense. Esos tendrán unos 40 y tantos mil años, pero estas ocupaciones son muy frugales. Lo que sabemos es que solamente estos grupos neandertales usaban ese
ese sitio como un campamento de caza, pero no como un asentamiento estático. Eso solo pasa en el Magdaleniense. De hecho, durante toda la glaciación, las ocupaciones humanas son frugales. Lo ocupan partes del año, pero no todo el año. Son recurrentes, pero no son continuas. Eso lo sabemos, por ejemplo, lo han sabido los colegas de la Universidad de Cantabria, porque lo que han hecho ha sido mirar el tipo de caza que cazaban los humanos y se han dado cuenta de que, por ejemplo, había siempre individuos jóvenes, cosa que sugiere que cazaban cuando los animales daban a luz a las crías, porque era más fácil cazarlas, y eso te da una idea de que si recurrentemente encuentras huesos de crías, es que los humanos solamente cazaban en los meses donde las hembras daban a luz a sus crías, y en esos momentos es donde ocupaban la cueva. El Mirón lo hace muy interesante eso, y segundo, que es lo que yo creo que hace la diferencia principal con otras cuevas que tienen un registro similar, es que el equipo que hay detrás de la excavación del Mirón, que llevan más casi 40 años excavando el Mirón o 30 y tantos, han hecho un trabajo excepcional. El volumen de publicaciones científicas que han salido del Mirón tiene poco parangón en el contexto de la península ibérica. Hay muy pocos yacimientos arqueológicos que tengan tanto volumen de publicaciones científicas como el Mirón. Evidentemente, en España el sitio que tiene más publicaciones científicas, al menos el conglomerato de sitios, es Atapuerca. Pero si después de Atapuerca, yo no lo he contado, pero seguro que a nivel de paleolítico el Mirón está en el top 5. Y eso es lo que le hace especial al Mirón, que es que el volumen de información que ya tenemos del sitio es increíble. Entonces, cualquier cosa que le sumamos, lo sumamos en un contexto muy denso, muy amplio y muy bien estudiado, que hace que seamos capaces de llegar a conclusiones que en otros sitios no serían posibles, solo porque la información ya es mucho menor. Ajá. O sea que tenemos entonces una cueva que de alguna manera ahí hay sedimentos que viene desde, decías, aproximadamente 40.000 años atrás. En aquellos tiempos por aquí, por la península ibérica, había neandertales, o sea que hablando de especies, de nuestra especie o especies asociadas o relacionadas, tenemos neandertales, tenemos ya hombres, digamos, modernos, o tenemos además toda una cantidad de animales que si la cueva se utilizaba esporádicamente por los homínidos o por los humanos, cuando no estaban los humanos había otros animales por ahí que iban a visitarla, ¿no? Y también dejaban, por supuesto, sus restos. Correcto, correcto. Claro, es mucho tiempo y muchísimas especies. Y ahí hay restos de todo tipo, me acabas de decir. Restos arqueológicos, huesos, entiendo que también herramientas, ¿no? Enterramientos, es decir, hay un montón de cosas. Sí, hay un montón de material, correcto. Pero cada uno deja sus restos, que son distintos, lógicamente. ¿Qué encontráis por ahí? Desde un punto de vista arqueológico, y en ese caso yo aquí seré más generalista porque yo no soy arqueólogo, yo soy biólogo y por tanto mi conocimiento de la arqueología, especialmente del Pleistoceno, es menor de la que tiene una persona que se ha dedicado toda su vida a ello, pero generalmente los restos que encontramos en un yacimiento arqueológico del Paleolítico son tres tipos, así a nivel genérico. Uno es el sedimento en sí, que hasta hace poco no era más interesante que solo para ver su color y también porque la estructura del sedimento nos da información sobre cómo se ha formado la cueva, que es un tipo de información muy interesante, porque claro, es interesante saber si la cueva se ha formado por acumulación de desechos humanos o tiene una formación que es básicamente de un río, formación hídrica, formación eólica, si es el viento que ha llevado los sedimentos. Todo ese tipo de información que la obtenemos desde el sedimento nos da un contexto geológico y morfológico que nos ayuda a entender la posición y el porqué de los objetos que encontramos. Y luego los objetos son básicamente de dos tipos. Los que son orgánicos, básicamente fauna, es decir, los huesos de animales, ya sea fauna antrópica, es decir, fauna que está ahí porque han sido los humanos los que lo han acumulado, o fauna que no es antrópica, es decir, animales que han muerto ahí no por acción humana o por acción de otros animales, es decir, animales que se han llevado sus presas y se la han comido dentro de una cueva porque se sentían más protegidos o porque tenían ahí sus crías o por muchas otras razones, que también sabemos qué pasa. Y el tercero es la lítica,
es decir, las piedras talladas o el resto de piedras que los humanos han tallado para usarlo como tecnología. Y estos tres elementos son los que encontramos y se estudian en un yacimiento arqueológico. Pero ahora las técnicas van avanzando, evidentemente, y ese sedimento que en principio se utilizaba solo para unas cosas, vosotros habéis encontrado ahí pues un verdadero tesoro, ¿no? Porque hablamos de ADN en general, de muchas criaturas, no solo de los humanos. Sí, una de las, desde el punto de vista, y ahora cambiaré de rol, y desde el punto de vista de los genetistas, especialmente los que nos interesa el pasado, en el Paleolítico tenemos un problema serio, y lo voy a explicar. Por ejemplo, cuando uno pensamos a las diferentes culturas, y en cosas mucho más cercanas, tipo los romanos, pero también los íberos, o el neolítico, o la edad del bronce, en todos estos momentos históricos, los volúmenes de población eran mucho mayores que en el Paleolítico. Y eso repercute en que el volumen de huesos, o sea, de enterramientos o de restos humanos que tenemos de todos esos periodos son gigantescos. Solo del Neolítico, actualmente en Europa, tenemos seguramente, no sé el número exacto, pero seguro que más de 5.000 individuos neolíticos secuenciados. Es decir, tenemos información muy precisa de poblaciones del Neolítico, cosa que nos permite hacer cosas tan surrealistas como encontrar relaciones familiares de sexto, séptimo o octavo grado entre gente que vivió miles de kilómetros uno del otro, porque como tenemos una representación tan densa de individuos, somos capaces de hacer una especie de mapas, de fragmentos de ADN que comparten, y eso nos da una idea de cómo se movían, cómo se relacionaban, qué grupos intercambiaban gente con otros, cosa que podemos hacer con casi cualquier momento histórico actualmente, al menos en Europa. Pero ese ADN se extrae, lógicamente, de los restos óseos, ¿no? De los huesos de estas personas, ¿no? Correcto, y ahí es donde voy. Cuando nos metemos en el Paleolítico, actualmente, en uno de los periodos más interesantes que tenemos, que es lo que decía yo del máximo glacial, que es este momento donde Europa era un campo de hielo y los grupos humanos se fueron al sur, a Italia, a España o a Grecia, por ejemplo, como van ahora los nordoeuropeos en verano para irse a la playa, pues hicieron lo mismo los europeos de ese momento. Em, de ese periodo de hace 30 a 19.000 años, tenemos menos de 30 individuos secuenciados. Tenemos material genético de menos de 30 individuos en ese lapso de tiempo. Cosa que nos pone en una tesitura donde sí conocemos los grandes movimientos poblacionales, somos capaces de más o menos definir qué grupos vivían y cómo se relacionaban, pero con un tipo de resolución muy bajo. O sea, los límites temporales de estos movimientos y de esos grupos, los límites temporales y regionales, son muy difusos. Y es aquí donde el ADN sedimento se planteó y lo empezamos a explorar desde hace ya unos años como una alternativa a esa escasez de restos humanos en el Paleolítico. Claro, pero estamos hablando de extraer ADN, en principio de esos huesos antiguos, y luego hablaremos de los sedimentos, pero lógicamente el ADN se deteriora. O sea, debe de ser, además, el más antiguo, más escaso, más difícil de extraer, ¿no? Sí, eso es otro problema. De hecho, es un problema, las dos cosas son un problema. Primero hay un problema que en el Paleolítico superior, en el Pleistoceno, ya hay menos fragmentos, básicamente por dos razones. Primero, porque los humanos no enterraban en cuevas en la mayor parte de esos periodos. La gente a veces tenemos la idea de que los humanos vivían en cuevas y lo hacían todo en la cueva. Sí, seguramente vivían en cuevas, pero no enterraban en cuevas, cosa que hace que especialmente de las culturas como el gravetiense o el solutrense o el musteriense de Neandertales, los fragmentos que tengamos sean pocos porque no sabemos dónde están enterrados, están solamente fuera en el campo, en algún sitio que nunca encontraremos. Bueno, ahí en el caso de la Sierra de Atapuerca lo que aparece ahí es parece ser una sima donde los depositaban, ¿no? Que es donde ha habido más acumulación, pero que no era donde vivían. No, pero eso en Atapuerca han tenido mucha suerte porque Claro, ahí han encontrado el sitio, ¿no? todo, pero en el 90% de los sitios no sabemos dónde enterraban a la gente, no encontramos enterramientos, es muy raro. Y aparte lo que decías tú, que el ADN se degrada rápidamente, por lo que nos pone en la tesitura que cualquier cosa que ya es más antigua de 10.000 años es complicado. Eso se ve muy fácilmente también en un mapa en la península ibérica. Cuando vamos a Pleistoceno,
Es decir, más allá de 15.000 años, por ejemplo, yo diré un número ahora que creo que no será curado, pero el más del 85% de los restos genéticos de la península ibérica son de la cornisa cantábrica, son de Cantabria, Asturias, Galicia o el País Vasco. El resto, poquísimo. Hay una excepción muy importante que es un genoma solutriense de la cueva de Malalmuerzo en Andalucía, que se publicó en 2021. Y aparte de eso, hay cosa con muy poca calidad de Cataluña, de Cova Bonica y alguna cosa más de Serinyà en Girona, pero el 85% son restos de la región cantábrica y eso es básicamente por el clima y por la temperatura. Claro, estamos hablando del norte de la península ibérica, lógicamente el clima es muy distinto y se conservan las cosas mejor, de alguna manera, ¿no? Sí, porque lo que sabemos nosotros es que el ADN lo que le va mal son dos cosas. Uno, la temperatura, y ya sea temperatura alta como las fluctuaciones, y la humedad, las fluctuaciones de humedad también. Por lo tanto, en cuevas donde la ventana térmica es más pequeña, es decir, que las oscilaciones térmicas son muy bajas y las condiciones de humedad son muy constantes, es decir, casi como una nevera natural, es ahí donde encontramos la mejor preservación de ADN. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en Mirón, pero Mirón no es una excepción, porque, por ejemplo, nosotros tenemos información, ya sea nuestra, de otras cuevas del Cantábrico, que también trabajamos, ya sea La Garma, Istúriz o Izpitarte 3 en cercanas, o la cueva de Chufín, y información de otros grupos que también trabajan en esa región, en la cueva del Castillo, otras cuevas de la región, donde vemos que la preservación de ADN en esa parte de Europa es muy superior a la mayoría de regiones de Europa. El estudio del Mirón no es posible hacerlo en muchas otras regiones de Europa por temas de preservación. Claro. Bueno, ya tenemos entonces una idea ahí, ¿no? O sea, que por una parte el ADN antiguo se puede extraer de los huesos, pero vosotros dais ahí un paso más, ¿no? Y decís, bueno, el ADN está en más sitios, no solo en los huesos. Realmente vamos dejando ADN como regándolo detrás de nosotros cada vez que nos movemos, ¿no? Sí, de una forma u otra, sí. Ujú. Entonces, ya los sedimentos adquieren, digamos, otro valor importante, mucho más importante, o bueno, tan importante como los otros, ¿no? Que puede ser el que ahí hay ADN de todo lo que pisó esa cueva. Correcto. Esa es una de las preguntas también que tenemos, porque creo que tú ya vas vislumbrando un poco la pregunta que aquí se entrelaza, que es ¿de dónde viene ese ADN? Y esa es una de las grandes preguntas que tenemos aún no contestada. Porque lo que sabemos seguro es que alguna parte de ese ADN tiene que venir de huesos, de microfragmentos de hueso que se deteriora y termina en el sedimento. Eso lo sabemos porque cuando hemos comparado la representación de ADN de ciertas especies con el volumen de huesos, cuadra ya en los herbívoros, pero eso no pasa en los carnívoros. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde viene ese ADN de carnívoros, de leopardos, de hienas, de zorros, de lobos? Porque los encontramos muy raramente en la cueva. En el Mirón, por ejemplo, solo hay un hueso identificado de leopardo en toda la secuencia del Sutrense del Mirón en el nivel 128. No hay huesos de leopardo, huesos de lobo hay muy pocos, pero ADN de lobo hay muchísimo. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde viene? Aquí surgen dos preguntas. La primera es que estén ahí y no los hemos identificado, porque por temas morfológicos los huesos de esos animales no se han identificado. Y la segunda es que ese ADN no venga de los huesos, venga de restos de heces, restos de piel, restos de pelo, que por alguna razón hayan quedado dentro del sedimento y se hayan preservado, o bien el sedimento con una reacción química los haya absorbido. Porque nosotros sabemos que hay ciertos compuestos químicos en el sedimento y eso cuadra con la geología del Mirón. En cierta manera, la arcilla es capaz de formar estructuras que puedan captar el sedimento como una esponja, por ejemplo. Nos ponemos una esponja en el agua, la esponja absorbe el agua. Nosotros ahora estamos estudiando hasta qué punto es posible que ciertos minerales del sedimento sean capaces de hacer una reacción similar con el ADN, que sean capaces de atraer el ADN y integrarlo dentro de la estructura mineralógica, y después lo que nosotros estamos recuperando en el laboratorio es básicamente ADN que está atrapado dentro del mineral de la Tierra. O sea que hay ahí una cantidad de ADN de procedencia desconocida, pero que da una muestra de que por ahí ha pasado
lo que sea. Si encontráis un ADN de un animal es que ha pasado por ahí, Sí. o por lo menos alguien lo ha llevado al lugar, ¿no? Porque podría ser también que alguien se lo hubiera comido allí, ¿no? Pero, Sí, ha pasado, pero eso tiene una repercusión muy importante no tanto para la biología, porque desde el punto de vista de biología evolutiva, de biología de conservación, de la ecología, nos da igual de dónde venga, porque al final lo que nos interesa es la representación completa del ecosistema, y eso es lo que nos da el ADN de sedimentos, que no nos da ninguna otra técnica, que es decir, nosotros podemos reconstruir un ecosistema desde una única muestra, decimos todo lo que hay en un momento determinado, en un sitio determinado, cosa que es increíble y era impensable hace 10 años que eso se podría hacer. Y la segunda, que sí que tiene una translación en la arqueología, es de dónde viene. Porque claro, no es lo mismo que haya huesos de hiena, que quiere decir que hay hienas muriendo en ese sitio y ocupándolo, que es que haya ADN de hiena, pero no haya huesos, cosa que nos da una idea que solamente las apariciones de las hienas son frugales, que quizás van solo cuando grupos de humanos no están y carroñan lo que dejan los humanos atrás. Y entonces las interacciones entre humanos y carnívoros son completamente diferentes. Y ese es un tema que es muy interesante para la arqueología, el tema de la competición y la interacción entre humanos y carnívoros, porque durante una parte muy importante del tiempo, hasta hace solo 15.000 años, esos dos grupos compiten por recursos y por el espacio. Nosotros sabemos perfectamente que los grupos humanos, hasta hace 15.000 años, donde tecnológicamente ya no tienen nada que hacer, compiten contra leones y contra hienas y contra lobos por los mismos recursos y espacio. Por tanto, entender qué tipo de relaciones se establecen entre unos y otros es muy interesante. entonces yo creo que más o menos hemos entendido la historia. Ahora vamos a ver cómo hacéis ese trabajo, porque, claro, hablas de sedimentos. Sedimentos, ya sabemos que los sedimentos se van acumulando en capas, las que están más al fondo son las más antiguas, lógicamente, por lo menos así suele ser, salvo que se haya dado la vuelta por alguna cosa extraordinaria. Que, ¿no? puede pasar. Y puede pasar. Sí, y de hecho pasa, no en esa cueva, pero en cuevas cercanas al Mirón. Puede ser que esté completamente girado. Eso puede ser por acción del agua. Y eso no sería extraño. En el caso del Mirón, lo que también quiero decir, y eso es una de las cuestiones porque lo hemos hecho ahí, es que como hay tanto estudio previo, hay tantas fechas de radiocarbono hechas sobre la estructura del Mirón, sabemos perfectamente que eso no ha pasado, porque las dataciones de carbono 14 son perfectamente coincidentes y hay más de 100 dataciones, cosa que hace casi imposible que eso hubiera pasado. Pero lo que has dicho es muy importante, porque si no tuviéramos las fechas que tenemos del Mirón, yo hubiera tenido ciertas dudas con los resultados. Ajá. Bueno, por suerte tenéis esos datos, ¿no? Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida, porque esto está muy interesante. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Pere Gelabert. Es investigador en el Departamento de Evolución y Antropología de la Universidad de Viena. Y como ya hemos comentado, acaba de publicar en Nature Communications un artículo muy interesante que habla de la información que se ha podido extraer analizando el ADN acumulado en los sedimentos de la cueva El Mirón, en Cantabria. Pero comentabas que
ya existen datos de excavaciones anteriores que han permitido, digamos, establecer una especie de, vamos a decir, calendario, ¿no?, de los distintos estratos que se han ido excavando en la cueva El Mirón, desde hace 46.000 años hasta, no sé, 4.000. Correcto. Claro, cada estrato tiene su capa y su ADN, entiendo. Es decir, cada estrato habla de un ecosistema en un momento dado. Sí. ¿Es así? Correcto. O sea que, bueno, la cantidad de datos es tremenda, ¿no? Porque si vais estrato a estrato y va cambiando el ecosistema, pues porque entiendo que cambia, porque visitan los humanos o no los visitan, porque hace más frío o menos frío, es decir, hay una serie de cosas que intervienen ahí. Quiere decir que tenéis que ir analizando capa a capa y el ADN de cada capa. Y ADN, que es mezcla de ADNs de muchísimas criaturas. Bueno, yo ya me estoy cansando solo de decirlo. Estudiarlo debe ser tremendo, ¿no? ¿Cómo habéis hecho? A ver qué es lo que habéis ido encontrando por ahí. Lo que hemos hecho básicamente es ir básicamente a la cueva del Mirón, tomar muestras del sedimento. Se hace, como decías tú, de lo que llamamos un perfil arqueológico, que es cuando se excava. Se va excavando en un recuadro, en una estructura, y lo que se va dejando una de las paredes, se deja para un futuro. Y es decir, que lo que tenemos es básicamente una pared que acumula los diferentes estratos, uno encima del otro, y eso nos da es básicamente como tener una especie de viaje al tiempo, porque tenemos una columna donde tenemos los diferentes momentos de la cueva. Lo que hicimos es tomar muestras sobre este perfil arqueológico que está datado, estudiado, cartografiado, etcétera, etcétera. Las muestras se tomaron con precisión para saber exactamente de dónde venían, tal y cual. Y después en el laboratorio, en Viena, extraímos el ADN con técnicas típicas de ADN antiguo, básicamente. Y después lo que hicimos es separamos el ADN de animales del resto de ADN. Porque en el sedimento hay ADN de muchísimas cosas, de plantas, de bacterias, de virus, de algas, de cualquier cosa. En este caso concreto, a nosotros nos interesaba el ADN de animales y lo que hicimos es una cosa que se llama captura de solución, que básicamente es como pescar. Lo que hicimos es pescar los fragmentos de ADN animal y esos fueron los que los enviamos a secuenciar, es decir, a leer. Y de ahí obtuvimos las lecturas de ADN que clasificamos con unas técnicas informáticas que se llaman metagenómica. Y eso nos dio la clasificación y luego el estudio filogenético de cada uno de los grupos que encontramos en el sedimento. Eso quiere decir que si tenéis el ADN, dentro de todo ese conjunto de ADNs mezclados en una capa determinada, si encontráis un trozo de ADN, necesitáis una biblioteca donde mirar para saber a qué corresponde ese ADN, ¿no? Correcto, exactamente. Lo que hacemos en ese caso es como en ciencia, especialmente en genética, desde el principio es un campo muy abierto y colaborativo, porque siempre se ha entendido así, es que existe una base de datos, que es, en este caso es una base de datos pública del gobierno norteamericano, Estados Unidos, que se llama NCBI, donde están publicados todos los genomas de las especies secuenciadas hasta el momento. Es decir, nosotros somos capaces de descargarnos una base de datos que es como tener la diversidad del mundo en un simple archivo. Y nosotros con un software lo que hacemos es ir fragmento por fragmento, lo compara con todo esto, esa base de datos y le da una clasificación. Y entonces nosotros, al final, con diferentes algoritmos y tipo de transformaciones, somos capaces de saber lo que realmente más probablemente es. Y entonces sería como ir clasificando es como tener pelotas y metido pelotas en diferentes cubos y todo lo que hacemos es cada uno de esos cubos lo estudiamos separadamente. Pero sí, necesitamos una referencia muy buena y la ventaja es que ahora mismo para animales existen buenas librerías que nos dan mucha seguridad en la asignación taxonómica de estos fragmentos. Si yo lo he entendido bien todo el conjunto, vosotros teníais ya una información de esa cueva, de esos estratos, digamos recogida por distintos métodos arqueológicos habituales, y ya teníais ahí una idea de qué humanos han existido, si eran neandertales o no, si también de animales que había, plantas, es decir, ya teníais una información. Y ahora llegáis vosotros y obtenéis otra información que es el ADN. ¿Concuerdan?
Correcto. Si nosotros eso básicamente va a la primera pregunta, que nosotros hicimos ese trabajo en el Mirón, básicamente por lo que he dicho, que es que ya existía esa información, y sí, hicimos nuestro trabajo encima de lo que se había ya hecho, que era la clasificación arqueofaunística del material. Y la clasificación concuerda bastante bien con los animales, como he dicho, herbívoros. No concuerda para nada con los carnívoros. Y aquí es donde está, yo creo, uno de los grandes hallazgos de este proyecto, que es que la distribución de ADN de los carnívoros no cuadra para nada con el registro arqueofaunístico. En otras palabras, hay mucho más actividad de carnívoros de lo que se había identificado hasta el momento en el Mirón. Mucha más. Mucha más actividad. ¿Y especies? Sí. ¿Podéis determinar las especies? Sí, hemos determinado básicamente que existen de carnívoros grandes, existen, espérate, que no me deje ninguno, creo que identificamos 5, que son el lobo, el Canis lupus, la hiena, Crocuta crocuta, el leopardo, Panthera pardus, el cuón, Cuon alpinus y el zorro. Y de esos 5 se habían identificado 2, que son el perro o el lobo, Canis lupus, y la Panthera pardus. No había ningún elemento identificable de Cuon, cosa que también es El bastante cuón significativa. le llaman también, he estado mirando el artículo y me ha llamado la atención porque no tenía ni idea de que era un cuón. Nadie, También le nadie tenía llaman, idea. también le llaman el perro rojo, según he podido ver en algunos sitios. O sea que bueno, nos da una idea que es una especie así Es un perro pequeño. Es un, per- pues, es un, de un es un perro. perro pequeño, es un cánido. La cuestión el cuón yo creo que es una cosa que aparte es bastante divertida, de alguna manera, porque es un cánido que existía en Europa hasta no hace tanto. Y como no existe, yo creo que es el ejemplo icónico de animales que se han mal identificado. Porque nosotros lo que nos hemos dado cuenta, seguramente, y eso va cuadrando, es que cuando uno asume que una especie no está, no la encuentra. En otras palabras, nosotros siempre prejuzgamos. Ya lo sabemos muy bien que los humanos prejuzgamos cuando conocemos a alguien, cuando vamos a un sitio, siempre tenemos una opinión hecha antes de tener una idea concreta. Los científicos hacemos lo mismo. No, tenemos los dos vicios. Y uno de los vicios de la arqueozoología es que cuando uno va a identificar fragmentos de fauna, ya va con una idea de lo que espera encontrar. Y cuando no espera encontrar algo, generalmente no lo encuentra. Y como el cuón se parece mucho al lobo, sus huesos son bastante similares al lobo porque es del mismo familia, son cánidos, no es el mismo género, pero es la misma familia. Eh, si no sabe que puede estar, los fragmentos que podrían ser de cuón se clasifican como lobo. Quizás un lobo más pequeño, uno no piensa y dice, esto es un lobo. Y eso, lo que ahora sabemos es que con técnicas de paleoproteómica, una técnica que se llama zooms, básicamente, que lo que identifica especies animales con las proteínas, estamos encontrando muchos fragmentos de cuón en cuevas del Paleolítico donde nunca se había identificado cuón. Y eso básicamente es porque los arqueozoólogos nunca habían tenido la presunción de quererlo ver. Entiendo que sería un animal salvaje, ¿no? Sí, sí, O hay alguna posibilidad de que fuera domesticado de alguna manera. no hay ninguna evidencia de que el cuón sea domesticado. De hecho, el único animal carnívoro que se ha domesticado hasta el momento es el lobo. Eso también es un tema que ha llevado bastante de cabeza a la arqueozoología, no tanto para el cuón, sino para el zorro. Y es porque una de las grandes preguntas es por qué se domestica el lobo y el zorro no. Si el zorro está también todo el rato y el zorro, ¿por qué no se domestica? Pues no hemos encontrado nunca ninguna evidencia exacta de que haya domesticado. Sí que parece que se probó en ciertas partes de Siberia, pero no hay ninguna evidencia de ninguna especie de carnívora que esté domesticada excepto el lobo. ¿Qué podemos decir entonces de los animales que existían entonces? Tú has mencionado algunos, unos que se conocían y otros que no. Esto está alterando un poco la información o completando la información más que alterando. O sea, nos está enseñando más de esos ambientes, ¿no? Yo creo que está completando. Nuestro trabajo, además,
se lo digo así a los arqueólogos, al público en general y a todos, creo que lo que hace es un complemento. Todas las disciplinas son interesantes. El ADN de sedimentos no sustituye a la arqueología para nada. Lo que da es otra visión que se tiene que integrar dentro del catálogo de técnicas arqueológicas, pero no es una sustitución de la técnica para nada. Y lo que nos da una idea, nos da una representación mucho más acurada de la presencia de especies, eso sí, seguro, y nos da otro nivel de complejidad a la foto en general. Pero lo que vemos, pues somos capaces de hacer observaciones muy precisas de presencia o ausencia de animales en un tiempo determinado, cosa que nos permite ahora o en un futuro determinar muy exactamente las extinciones, por ejemplo, de animales que sabemos que se extinguen, pero no sabemos exactamente cuándo, con un nivel de precisión que no sería posible con registro arquefaunístico. Porque, por ejemplo, este es otro de los grandes debates de la paleontología, en este caso más, que es cuándo se extinguen animales, cuándo se extinguen los mamuts, cuándo se extinguen los leones, cuándo se extinguen las hienas. Sabemos que se extinguen, porque hienas en el Paleolítico hay muchas, y luego sabemos que ya no hay más. Ahora no hay hienas en la península ibérica, no vas por los Pirineos y te encuentras una hiena enfrente, sería muy, Salvo que vayas a un zoológico. ante miedo. Pero claro, salvo en un zoológico, no te encuentras una hiena. La pregunta es, ¿cuándo se extinguen las hienas? ¿Y por qué? Pues eso con los huesos se había probado y hay varios papers, hay varias gente que ha probado de fechar tal y cual, pero sabemos que al final esto es altamente impreciso porque claro, que encuentres un fragmento en un momento determinado no quiere decir que esa sea la última aparición, ni mucho menos. Claro, necesitas un hueso y si no encuentras huesos, pues dices ha desaparecido, pero puede haber desaparecido o puede estar en otro sitio, ¿no? ¿No? Eso mismo. En ese caso, el ADN de sedimentos nos da esa resolución temporal que los huesos no nos dan. Y esa es una de las grandes genialidades y aplicaciones de esta tecnología, que es una representación muy precisa en espacio y tiempo de una especie o un grupo determinado. Ujú. O sea claro, ahí he podido leer en el artículo, hablabas de las hienas, ¿no? De cómo se pensaba que Ujú. habían desaparecido en un momento determinado y ¿Correcto? vosotros os encontráis ahí ADN, que ADN Sí, de hiena, aunque no hay sí, huesos, muy muy posteriores en tiempo a lo que se pensaba, ¿no? sí. Y eso no ha ocurrido solo con las hienas, ¿no? No, y una de las críticas que uno podía hacerle, y esas son las cuestiones que yo creo que son más interesantes de eso, es que, claro, si solo fuera presencia o ausencia, uno podría decir, bueno, eso quizás es una perturbación, una turbación del sedimento y es un error. Pero en ese caso, ¿no? El ADN del mirón es tan bueno que hicimos algo más. No solo hicimos la detección, sino que pudimos estudiar el ADN de las mitocondrias para hacer filogenias. Y cuando hemos hecho filogenias, lo que nos hemos dado cuenta es que la población que encontramos cuadra con la época. En otras palabras, los datos biológicos evolutivos puramente nos dan una idea bastante acurada de que el ADN que encontramos en un momento determinado corresponde a ese momento, porque cuando lo comparamos con ADN de huesos que sabemos de qué momento es, se parece muchísimo, cosa que nos da un nivel de valoración que va más allá del solo encontrarlo. Estamos encontrando ADN que cuando lo comparamos, estamos muy seguros que se parece mucho a ADN de huesos que tenemos fechado. Muy bien, pues, o sea que bueno, se va completando poco a poco esa historia que a falta de restos arqueológicos de huesos y demás, como dices, esa escasez, ahora gracias a esta técnica vamos completando todo el conjunto, ¿no? Correcto. Durante ese tiempo que habéis estudiado en en la cueva del Mirón, ¿se han producido cambios muy drásticos? Es decir, habéis detectado cambios en la fauna o en la ecología a lo largo de ese tiempo que se noten mucho? Ujú. La respuesta rápida será un no, y eso tiene una explicación muy fácil. Básicamente es porque este estudio lo hicimos en el estudio, todo ese está hecho en una parte de la secuencia del mirón determinada. Sí, el estudio entero está hecho básicamente focalizado en el Solutrense, que es la cultura principal de la Edad del Hielo. Es decir, la cultura durante las épocas más crudas de la glaciación en Europa
Y eso, el interés era porque básicamente esa cultura es bastante rara, porque como gran parte de Europa estaba ocupada por hielo, los humanos se fueron para el sur, y eso quiere decir que ocupaciones solutrenses hay muy pocas. De hecho, es una de las culturas menos representadas del Paleolítico. Y no teníamos, cuando empezamos el proyecto, no teníamos tanto esa idea. Eso fue algo que ocurrió después. Cuando vimos los resultados, nos dimos cuenta de que los resultados nos mandaban hacia una dirección que nosotros no pensábamos que nos llevaría. Ahora, en el futuro, es lo que estamos intentando. En el futuro estamos intentando ampliar la representación de los momentos anteriores, no en el Mirón, porque el Mirón no tiene una secuencia muy buena del presolutrense. Lo que va antes del solutrense es el gravetiense y antes va la auriñaciense. Pues eso en tiempo como es, más o menos, porque los nombres no nos los sabemos. Vale, gravetiense es más o menos de 22 a 26 antes del presente. O sea, hace de 22.000 hasta 26.000, algo así, o más o menos. Antes venía el gravetiense, desde hace unos 26.000 hasta hace unos 30.000. Y desde 30.000 hasta 35.000 o algo así viene el orañaciense. Es decir, cuando llegan los humanos modernos, no los neandertales, sino nosotros, los humanos modernos, la primera cultura en sí es el chaltépéroniense, después viene el orañaciense, gravetiense, solutrense, magdaleniense. Esa es más o menos la secuencia de culturas. El Mirón no tiene una buena representación del gravetiense y el orañaciense. La idea es irse a otros sitios que sí la tienen y irse al Mirón a la secuencia inmediatamente encima, la del magdaleniense. Y entonces completar esa foto y sí tener la capacidad de buscar diferencias significativas. Porque desde un punto de vista lógico no esperaríamos que dentro del solutriense existieran grandes diferencias. Ujú. O sea que tenéis ahí, bueno, trabajo importante por delante, ¿no? Porque tendréis que buscar sedimentos adecuados, en lugares adecuados, que puedan completar toda esta historia. Al final estamos escribiendo la historia. Y Sí, la historia en el tiempo y buscando esas páginas perdidas que aparecerán unas en un sitio y otras en otro, ¿no? la ventaja es que ese interés alguien otro también lo ha visto y yo hace más de un año esa información como parte de evidencia la escribí en un formato de un proyecto europeo para el Consejo Europeo de Investigación, lo que se llama ERC, European Research Council, y la Unión Europea me ha financiado con 1,5 millones de euros para básicamente continuar con esa investigación en el Cantábrico para completar y hacer otras cosas, pero básicamente la Unión Europea también está de acuerdo que eso es interesante y eso va a continuar durante los próximos 5 años porque hay financiación para hacer todo este Muy bien, trabajo. enhorabuena entonces, porque es importante eso de tener apoyo económico, porque todo esto cuesta dinero, obviamente, ¿no? Muchísimo, es carísimo. Eso es Carísimo. carísimo. Muy bien, pues nos hemos hecho una idea más o menos de todo esto, porque claro, es algo tan novedoso, ¿no? El andar mirando el ADN, rescatando ese ADN antiguo, cuanto más antiguo, más difícil de rescatar, identificar especies, que imagino yo que además en esa biblioteca está todo lo que se va encontrando, pero no todo lo que había. Es decir, que habrá por ahí a lo mejor secuencias de ADN que corresponden a criaturas que quizás no están dentro de esa biblioteca, ¿no? Correctísimo. Sí, sí. Sí, sí. Puede ser que haya cosas que no existan. Eso en animales es menos probable, pero en el caso de especies bacterianas y virus es probable. Y uno dirá, ¿y qué importa eso? Pues importa bastante. Porque, por Claro. ejemplo, en este contexto es muy difícil, pero una de las otras cosas que estudiamos también son coprolitos, es decir, heces disecadas que se encuentran en un sitio. Y las bacterias dentro de las heces nos dan mucha información del tipo de flora microbiana que tenían animales y humanos en el pasado, y eso se puede relacionar con salud, con interacción con ambiente, con alimentación. Y eso es muy importante. Y en ese caso sí que tenemos problemas muy serios de librerías, porque claro, evidentemente los catálogos de especies microbianas son mucho menos exhaustivos que el de animales. Pero en animales no, en animales está muy bien estudiado. Una última pregunta antes de preguntarte por el equipo, ¿no? Hablamos de dos especies, vamos a decir humanas, ¿no? Hablas de neandertales, hablas de humanos modernos. La cueva del Mirón fue visitada por ambos, Ujú, ¿no?
Ujú. Eh, Sí, ¿Se sabe dónde está el corte? Es sí, decir, hasta dónde, sí. sí. Y el ADN puede ayudar también a completar esa historia. En el mirón creo que no, pero porque el mirón, como he dicho antes, la ocupación de humanos en el mirón está muy bien definida, básicamente porque los neandertales son los primeros que llegan y ocupan lo que llamamos el nivel 130, y después de eso hay un hiato ocupacional, es decir, hay un nivel estéril que no tiene casi ocupación, y después de ese nivel aparecen los modos modernos, pero no hay ninguna transición. Pero esa es una buena pregunta, porque en un sitio vecino al Mirón y también uno de los famosísimos sitios de Cantabria, que es la Cueva del Castillo, ahí sí, ahí hay unos niveles donde no queda muy claro qué grupo humano está detrás de la tecnología identificada. Y yo no sé los resultados porque no están publicados, pero sé porque lo he visto en congresos y que están detrás, que es que están detrás de identificar con ADN de sedimentos a qué grupo humano corresponde ciertos niveles dudosos de la Cova del Castillo. Es decir, que esa aplicación que tú comentabas sí que se puede hacer y se ha hecho y se hace en sitios donde hay dudas sobre la atribución de ciertos estratos. Pero en el Mirón eso no pasa porque está clarísimo. Muy bien, muy interesante. La verdad que podríamos estar hablando aquí horas y horas. No sé si quieres añadir algo más a todo esto. No, yo creo que ha quedado muy claro. Yo solo lo que quería decir es, que también lo he dicho, pero es importante decirlo, que es que lo que es importante del Mirón en parte de ese trabajo es que, aparte de todo lo que hemos hablado, de esa atribución de presencia, absencia, grupos, identificación, es que hemos podido llegar a la definición de relaciones filogenéticas con ADN, cosa que es muy importante también, porque la calidad que demuestra eso es mucho mayor a la que casi cualquier otra cueva ha conseguido. Yo creo que es justo decir que el Mirón se encuentra ahora mismo entre el top 3 de yacimientos arqueológicos en tema de sedimentos que hay. Aparte de la cueva de Denisova y Atapuerca, no hay sitio arqueológico en el mundo que haya dado los resultados que ha dado el Mirón. Bueno, hablemos del equipo. Esto no lo hace una persona sola, eso es evidente. Esto requiere un esfuerzo conjunto de muchísima gente. Háblame del equipo con el que has estado trabajando y habéis podido averiguar estas cosas. Sí, yo primero quería dar las gracias y dar a conocer todo el equipo de la Universidad de Cantabria que está detrás de eso, que es la gente que lleva la dirección de la extracción de Mirón, ya sea los que llevan más tiempo, como Manolo González, del catedrático emérito de la Universidad de Cantabria, Lorenz Strauss, catedrático emérito de la Universidad de Nuevo México, que también es codirector del Mirón, y los nuevos directores del Mirón, Igor Zugástegui y David Cuenca, con los cuatro con los que tengo muy buena relación. Ha ayudado muchísimo. También con la profesora Ana Belén Marina Arroyo, de la Universidad de Cantabria, que ha sido imprescindible para este trabajo, porque ella ha sido la que ha estudiado toda la arqueofauna, y sin ella esto hubiera sido imposible. Y a todo el equipo de Viena, ya sea a Chemi Tejero, también de la Universidad de Barcelona, que nos introdujo a todo este ambiente del Cantábrico, a Victorio Berreiter, a Ron Pinhasi, a Susana Sawyer y a Olivia Chironet, básicamente la gente que mayormente está detrás de esto. Muy bien, y ahora háblame de ti. Como digo siempre, ahí hay estudiantes que están escuchando, a alguno le puede interesar el tema y puede pensar que ahí está su futuro, y les viene muy bien el ejemplo de cómo habéis llegado vosotros a donde estáis, pero partiendo desde el principio, ¿no? ¿Esto te viene de pequeño? Sí, yo en mi caso sí. Yo en mi caso, desde las primeras memorias que tengo, ya yendo a la escuela, yo creo, no sé qué edad tenía, pero creo que quizás 9, 8, 10. Yo siempre he querido ser científico, siempre, siempre. Y yo, o sea, yo tenía una obsesión, pero yo tenía muy claro que yo quería ir a la universidad y quería hacer investigación. Y de hecho, cuando yo terminé la educación secundaria, la ESO, tuve la gran duda de si irme para humanidades o para biología, porque a mí me gustaba mucho la historia, se me ha gustado muchísimo la historia, he sido un fanático de la historia desde muy pequeño. Si mis padres siempre me lo dicen, y de las memorias más dentro de mi cabeza que tengo, cuando fui por primera vez a Roma con mis padres. Yo tenía 8 años o 10 y casi me pongo a llorar viendo el Coliseo. Pero luego también me encantaba la biología, porque no sé, ya veía que esa explicación de cómo funcionamos por dentro o cómo funcionan los ecosistemas me fascinaba.
Y escogí irme para ciencias, porque no sé, pensé que era más, me excitaba más. Y estudié biología, pero siempre me quedó esa idea de, ostras, me gusta mucho la historia y me gustaría encontrar un campo donde pudiera hacer las dos. Me encantaría encontrar el nexo entre la historia y la biología. Pero no sabía o sea, yo me imaginaba un campo y yo no sabía que existía. No fue hasta terminar la carrera de biología, que cuando terminé yo me iba ya hacia la evolución, o sea, yo me iba como para biología evolutiva, que eso me había gustado siempre, el temas de genética evolutiva, que me di cuenta de que existía ese campo, se llamaba paleogenómica, donde estaba el nexo entre la arqueología, la historia y la biología. Entonces me dije, yo tengo que hacer eso es lo que quiero hacer, yo quiero hacer eso, yo quiero estudiar genéticamente el pasado. Y, y no sabía cómo, porque en ese momento, en 2014, no era como ahora, que hay un boom desde hace 5 o 10 años de hay ADN antiguo por todas partes, en las noticias, en todo el mundo hace ADN antiguo, pero hace 10 años eso no era así. El primer estudio serio de ADN antiguo, que es el genoma neandertal, está publicado en 2014, o sea, justo cuando yo terminé la carrera, o en 2010, pero da igual, hace muy poco tiempo. Y empecé un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona y yo terminé la carrera en Barcelona. Empecé un máster ahí, pero no terminé de ver que eso me llevaba y tuve mucha suerte que una de las profesoras de ese máster me dijo, lo que tú tienes que hacer es hacer un máster de bioinformática porque el futuro está en la computación. Tú aprende a usar un ordenador y verás que eso te va a servir. Entonces estudié un segundo máster en bioinformática en la Universidad Autónoma de Barcelona también. Y eso fue el determinante, porque entonces tuve mucha suerte de estar en el momento correcto, en el tiempo correcto, como a veces van las cosas, y me encontré con el que fue mi director de tesis, Carles Larueza, que era en ese momento en profesor de investigación de CSIC en Barcelona, y él me ofreció una posibilidad de hacer una tesis doctoral con él de paleogenética, y así fue como, pues básicamente empecé en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, uno de los quizá el centro líder en genómica evolutiva del Estado español y de los pocos centros que hacen investigación en paleogenética en España. Hice la tesis ahí y luego ya todo fue bastante rodado, porque luego cuando hice la tesis con bastantes artículos publicados bien, entonces conseguí una plaza de postdoc en Viena y ahí fue cuando vi claro que el futuro era pues sacar proyectos, sacar dinero y empezar a gestionar proyectos, porque al final es lo que cuenta y hacerme. Y yo tenía muy claro que quería ser profesor, que quería ser investigador principal, que quería tener mi grupo. Y sí, ha sido muy estresante. Los últimos años han sido bastante duros porque es muy duro, es muy competitivo y es duro mentalmente, muy, muy duro. Yo me he resentido, mi vida familiar se ha resentido, mi vida personal se ha resentido, mucho estrés, muchos problemas, pero lo he conseguido. Sí, claro. He conseguido obtener financiación competitiva en los últimos 6 años, más de 2 millones de euros, cosa que me han permitido básicamente montar mi grupo, que me contraten como profesor en Viena, tener un contrato ahora desde hace 2 meses, un contrato estable y tener un futuro en este campo. Pero eso es muy duro y hay muchos que se quedan por el camino porque es un campo muy competitivo, muy Bueno, exigente. bueno, pero no me desanimes a todo el mundo. Alguno. No, no, el mensaje es que se puede si uno trabaja mucho, y yo creo que hay dos cosas que a mí me ayudaron muchísimo. Uno es trabajar muchísimo, pero muchísimo. Trabajar muchísimo. Eso se entiende como una pasión. Si uno lo entiende como una pasión, esto no funciona. Y la segunda es a mí me ha ayudado mucho tener una hoja de ruta, saber a dónde quería llegar y fijarme en otra gente que ha llegado donde yo quiero estar y ver cómo han hecho su carrera, intentar copiar un poco lo que han hecho otra gente. Y cuando uno tiene como una hoja de ruta para los siguientes 5 o 10 años, es más fácil. En este campo la improvisación no es muy buena. Ha sido muy interesante, la verdad es que he aprendido muchísimo escuchándote, que al final esa es mi paga, es lo que aprendo cuando hablo con vosotros. Ánimo, veo que, bueno, que con el entusiasmo que tienes ahí, esa carrera es muy brillante y hay mucho ADN que cortar por ahí, ¿no? Así que ánimo y nada, pues cuando quieras, ya sabes que aquí estoy, los oyentes que
que tenemos son personas que están deseando escucharos contar vuestras experiencias, vuestros hallazgos, vuestros descubrimientos y también vuestros no descubrimientos que muchas veces no se publican y que no se publican pero que llevan un trabajo enorme, porque tanto trabajo lleva el decir lo he conseguido como por este camino no sirve, ¿no? Y al final es información importante también. Así que, lo dicho, enhorabuena y ya sabes dónde estamos. Muchas gracias, ha sido un placer y hasta la próxima. Pues hemos hablado con Pere Gelabert, hemos dicho que es profesor asistente de paleogenómica en el Departamento de Antropología Evolutiva de la Universidad de Viena. Gracias, Pere. Hasta pronto. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.